Bueno, les quiero comentar que José Antonio se está conectando. Ahora. Don José Antonio. Muy buenas tardes, perdón por el atraso, pero me pilló la tecnología y no sabía qué pasaba, ¿no? Oye, no te preocupes, estábamos todos igual aquí. De hecho, estaba yo conversando exactamente lo mismo con todos, tratando de hacer números. Me faltó el bastón, el sombrero y empezar a correr por el lado para hacer de alguna manera tiempo. ¿Cómo estás, José Antonio? Me gusta saludarte y me gusta tenerte con nosotros. Muy bien, como todos, muy acelerado siempre, porque curiosamente esta modalidad virtual nos ha absorbido más que lo que era antes el trabajo solo en modo presencial. Este modo bimodal o virtual claramente genera más trabajo que lo que uno habría pensado. Así es. Antes de entrar de lleno con esta conversación contigo, que espero que sea una conversación entre amigos, quiero señalar que con José Antonio me ha tocado tener la suerte de entrevistarlo un par de veces en la radio y además tengo una muy buena opinión de él como persona y como profesional. Y quiero hacer este disclosure porque uno cuando hace una charla, por lo menos en medicina se usa, que dice cuáles son los intereses que tiene. Y yo tengo, la verdad, con José Antonio muchas coincidencias, muchas cosas, y en otras claramente no tenemos coincidencias. Pero lo importante es que creo que él siempre ha planteado las cosas desde el respeto y desde la colaboración, y me parece que eso es un aporte tremendamente valioso a la forma de hacer política. Dicho eso, hoy día, José Antonio, queremos ver una mirada tuya, si quieres hacerlo así, un poco más humana, un poco más de quién es José Antonio Kast, cuáles son sus luces, sus sombras, cuáles son sus dolores, cuál es su historia de vida, que nos cuente un poco, porque tú has generado, yo ahora que mandé la invitación, generaste en las redes todo tipo de respuestas como este es mi candidato, él es el único que tiene pantalones, él sí, y otros no, porque en realidad es súper conservador, es pechoño, o sea, pero nadie se quedó en silencio. Entonces, de alguna manera, queremos, más que la caricatura que hoy día todos tenemos con respecto a otros y con respecto a nosotros mismos, queremos saber quién es José Antonio Kast, cuáles son sus luces, cuáles son sus sombras, sus dolores, sus expectativas, sus alegrías. ¿Quién es José Antonio Kast? Bueno, primero decir que soy el menor de 10 hermanos. Eso me convierte en una especie de sobreviviente, porque tuve 9 padres, adicionales a los 2 padres que me dieron vida. Así que vengo de una familia grande, una familia de emprendedores, una familia que fundaron mis padres en Alemania y después salieron de Alemania buscando nuevos horizontes. A mi padre le tocó pelear en la Segunda Guerra Mundial. Siempre me dijo, mira, lo peor que le puede pasar a un país es una guerra. Y él se vino porque pensaba que podía haber una tercera guerra mundial y él no quería vivirla. No quería ser parte de ese horror. Así que le ofrecieron una posibilidad de venirse a Chile y la tomó. Y mi madre, como también ella lo dice en un libro que se llama Misión de Amor, viendo la alternativa de no estar tan cerca de la suegra, dijo donde sea. Ajá. Porque en Alemania, no, lo que pasa es que en Alemania existía una especie del tema del mayorazgo. Entonces el hijo mayor o el hijo hombre heredaba la parcelita o el campo, ¿no es cierto? Mi padre era un agricultor de 20 vacas y en las casas eran por piso. Entonces el hijo vivía arriba, la mamá abajo, y cuando el hijo se casaba, el hijo pasaba al primer piso y la mamá se iba al segundo. Entonces se convivía en la misma casa. No había esto de que la suegra te viene a ver o tú vas a ver a tus papás, ¿no es cierto? No, vivían todos juntos y claro, no era tan fácil la convivencia en esa época, en una época bastante dura, de mucho trabajo, de lechear personalmente a las 5 de la mañana, a las 6 de la tarde. No existían máquinas que sacaban la leche de las vacas, entonces todo es mucho trabajo. Y cuando vinieron a Chile, bueno, vino primero mi padre y mandó una foto para allá diciendo compré una parcelita, porque cuando venía en el barco a mi padre le dijeron, mire, le damos 3 consejos, 2 señoras que le enseñaron sus primeras palabras en español. No hable nunca mal de nadie en Chile, porque todos se conocen. No se vaya más de 1 hora a Santiago, porque Santiago es Chile. Y tenga mucha paciencia, porque aquí siempre le van a decir que todo es para mañana. Nada es al tiro.
Bueno, y mandó la foto de esta parcela y le dijo a mi madre, mira, compré una parcela con una casita y hay duraznos. Bueno, mi madre se imaginó una casa como la que tenía en Alemania, con baño, con agua y otras cosas básicas. Y claro, llegó a una pieza de adobe donde no había agua potable, sino que había un pilón a varios metros de la casa y no había un baño dentro de la casa, sino que había una letrina a escasos metros de la casa. Y mi madre llegó con 2 hijos y una hermana, sin los recursos para volverse, y la cuñada de mi padre, que se quedó en Chile a ayudarle, le dijo, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Cómo nos traes acá a esta miseria? Porque allá eran pobres, pero no era tan pobre la cosa. Bueno, y al final, como no podían volverse, se quedaron, aperraron todos. Mi tía ayudó con su sueldo de profesora en Santiago a que sobrevivieran mis padres, y ella hacía clases particulares. Y ahí partió este emprendimiento familiar. Mi padre partió con verduras, después tenía reproducción de gallinas, de gallinas ponedoras, vendía huevos, recorrió Chile entero haciendo distintos malabares, tuvo automotrices, máquinas trilladoras, y a todos nos fue metiendo en el ambiente familiar de trabajo. ¿Ah? Entonces, yo nací en una familia de emprendedores. A partir de muy corta edad yo participaba también, ya sea como reponedor o llenaba las bolsas con las salchichas. Mi familia tiene una empresa de fábrica, o sea, de cecinas. Entonces, cada uno, de acuerdo a sus habilidades y a su capacidad, colaboraba. Y después ya nos tocó ser cajero, jefe local, jefe de turno, y era parte de nuestra vida. Entonces, cuando muchos compañeros se iban de vacaciones de verano, a la playa, a alguna parte, nosotros íbamos a trabajar. Y los fines de semana, claro, yo me volví a Santiago porque me eduqué en Santiago en una casa con mis hermanos y con una abuelita que nos criaba, y veníamos los fines de semana a donde los papás. Y ahí, un día del fin de semana, uno también colaboraba. Pero aparte de eso, mi casa quedaba dentro de la industria. Entonces, tú salías de la puerta de la salita y entrabas a las oficinas de la fábrica y cruzabas un patio y estabas dentro de la industria. Entonces, el ambiente con el mundo laboral era siempre muy natural. No es como hoy día que alguien puede tener una empresa y la tiene lejos de su casa. Entonces llega en la mañana, se abre el portón. No, yo para salir de mi casa tenía que salir por el portón por donde supuestamente tenía que entrar el dueño de la empresa. Y eso siempre nos dio una relación muy cercana con las personas que colaboraban con mi padre. Él siempre decía, son mis colaboradores, no son mis trabajadores. ¿Mm? Y siempre estaba a la par. O sea, él hacía esfuerzos físicos, trabajo físico, al igual que las personas que colaboraban con él. Siempre estaba más temprano, cuando nos delegaba a veces la llave de la fábrica y uno se atrasaba, era una vergüenza porque llegaba y habían 10 personas ya esperando entrar y decían, aquí viene el hijo de don Miguel. ¿Ah? ¿Se quedó dormido? Me decían. Entonces uno aprendía rápidamente que no se podía quedar dormido. Tenía que estar a la par con el trabajo que hacían ellos. Y eso fue una muy buena escuela de vida. Y lo otro que nos transmitió siempre mi padre y mi mamá era el amor por la patria, porque ellos habían tenido que abandonar su patria, pero encontraron una nueva patria en Chile. Y mi madre siempre dijo, yo no quiero volver a educar a mis hijos a Alemania, así que los voy a educar acá, porque aquí todavía puedo conservar ciertas costumbres y valores que en Alemania ya se perdieron. Así que esas dos herencias, el modo de vida familiar y el amor por el lugar donde uno vive, es algo que yo creo que nos inculcaron a fuego mis padres. José Antonio, y tú después de esta historia muy potente que de alguna manera muestra el desarraigo, pero también el volver a formarse y a reconstruirse y a volver a creer, ¿no es cierto? Que es una historia de esfuerzo y de amor, claramente, y que tiene que también haber tenido sinsabores sin lugar a dudas, porque uno de repente tiende a contar los éxitos y olvida los sinsabores que han tenido todos nuestros antepasados. Tú después estudiaste en la universidad, ¿qué estudiaste? ¿Te fuiste dirigente? ¿Trabajaste? ¿Hiciste un emprendimiento? ¿Qué pasó después? Bueno, fui el primer abogado de la familia, porque mis hermanos eran todos ingenieros comerciales. Mi padre siempre quiso un dentista, dijo, no, yo necesito un dentista, porque era como al que le iba muy bien en esa época seguramente. Bueno, entré a estudiar Derecho, influenciado por una hermana mía que estudiaba Historia, y me dijo, mira, estudia Derecho porque estos tipos yo los veo todo el día en el patio, no estudian nada, y a mí me gustaba la historia porque mi profesor de Historia en el colegio era un tremendo tipo, de izquierda,
pero de amplitud de mente. Entonces transmitía conocimientos, hacía la cosa entretenida. Entonces dije, bueno, historia, derecho, me calza. Y partí a estudiar derecho, y la verdad es que a los 6 meses quería arrancar, porque la cantidad de estudio y memorización era enorme, y yo venía de un mundo práctico, de hacer cosas, no de memorizar, no de estudiar. Entonces fui a mis padres y le dije, mira, parece que me equivoqué. ¿Ah? Y me dijeron, bueno, a pechuga nomás, aquí no hay otra oportunidad, tenés una bala nomás. Entonces no era esto ya, mira, en realidad vamos a ver, cámbiate de carrera. En esa época era bastante más estricta la cosa. Así que aperré, me gustó la carrera después, y tuve que tratar de llevarlo al concepto práctico familiar, porque una vez que salí, mis padres lo que esperaban era que yo siguiera participando en este emprendimiento. Bueno, ahí conocí a quien es el amor de mi vida, la Pía, con la cual llevo ya 30 años de matrimonio, 9 hijos. Entonces le hice la competencia a mis padres, pero sin trampa, porque ellos tuvieron 2 pares de mellizos y nosotros fueron 1 a 1 nomás. ¿Ah? Y cada vez mi padre me decía, pero ¿no serás un poquito irresponsable, tantos hijos? Y yo le decía, Bornia, un pie, y no tenéis ni uno. Entonces, bueno, ¿dónde queda la confianza en que las cosas se van a dar para que uno pueda darle buena educación a los hijos? Se fue dando, tengo 9 hijos, 2 nietos, soy un tipo tremendamente feliz. Y en la universidad aprendí a conocer un mundo nuevo, porque yo venía del colegio alemán, que era un mundo muy cerrado, donde uno conocía a los compañeros de curso y con suerte a los de arriba, a los de más abajo. Llegué a la universidad y se me abrió un mundo gigantesco, ¿ah? Y dije, esto es lo mío. Aquí en el fondo conocí literalmente a gente desde Arica hasta Punta Arenas, y de muchos pensamientos muy distintos. En el colegio no había ni centro alumnos, no había nada, y aquí era todo intenso, y además en la carrera de Derecho, claro, se presta para el debate. Y yo llegué como una especie de personaje muy tímido, aunque la gente no lo crea, yo soy de carácter tímido, pero como hacía las cosas, bueno, me fui ganando un espacio, porque algunos se lo ganan con grandes discursos y otros trabajando. Yo me lo gané trabajando, el espacio, pegando los carteles, apoyando las campañas, y al final generé un grupo de amigos muy importante que me dijo, bueno, ¿por qué no vas de candidato tú? Yo, pero si no sé hablar, ¿ah? Y estaba en esa época Tomás Jocelyn Hall. Miren las vueltas de la vida. Era el presidente de la federación, hablaba y sigue hablando como los dioses. Yo no hablaba, pero llegué a ser consejero superior, con este estilo muy distinto, porque al final la campaña le hicieron amigos míos que lograron entender cómo era el sistema de votación. Bueno, yo llegué al Consejo Superior sentado al lado de José Tomás Jocelyn Hall. Y mi primera intervención, después de una larga intervención de José Tomás, argumentando por qué las cosas se hacían mal y por qué los alumnos estaban aquí o allá, yo pido la palabra. El rector, Juan de Dios Vial, ve una mano que se asoma en una esquina de una mesa como de 50 personas y me dice, bueno, ¿quiere decir algo, señor Kast? Sí, quiero decir que todo lo que ha dicho Tomás es mentira. Y esa fue mi intervención. Y de ahí quedó la tatá, ¿ah? Porque todos los decanos, todos se le fueron encima. No tuve que decir mucho más, y ahí aprendí que uno a veces, teniendo carácter, diciendo las cosas por su nombre, genera movimiento, genera debate, que es un poco lo que me pasa hoy día también. Yo no soy un tipo que tenga, no sé, una teoría económica propia, que haya descubierto algún movimiento de energías, ¿no es cierto? No, yo digo las cosas por su nombre, siempre digo, mira, yo digo lo que pienso y hago lo que digo. Y hoy día, en este mundo, las personas buscan coherencia, buscan una línea. Y yo también siempre digo, mire, usted a lo mejor no piensa como yo, bueno, dialoguemos, pero no necesariamente tiene que votar por mí. Si hay otras alternativas. Pero lo que sí tiene que tener claro es que así como yo soy claro en este tema, en el otro tema que a usted le importa también voy a ser claro. Puede ser que hay jóvenes que realmente me dicen, no, es que tú deberías abrirte al tema del uso recreacional de la marihuana. Entonces yo le digo, yo no me voy a abrir. Porque si me abro en ese tema, bueno, me voy a abrir en otro. O el tema del aborto, cuando estaba en debate, las 3 causales, yo decía, mira, yo soy defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. No, es que entonces no voy a votar por ti.
bueno, vota por el otro, pero lo que sí te digo es que nosotros tenemos coincidencia en que tú quieres un Estado pequeño, austero y eficiente, yo también. Tú quieres bajar los impuestos, yo también. Eh, Tú quieres libertad de emprender, yo también. Y al Antonio, final la gente me decía, sí, voy a votar por ti, porque el pero en otro esa, está va bien, pero así. en esa consecuencia, porque en el fondo tú estás hablando de consecuencia, en esa tú te has generado una imagen de duro, de que de alguna manera en algunos temas tú no estás dispuesto a ceder, y eso uno lo escucha. Tú, ¿qué, frente a eso tú lo estabas diciendo muy claramente, que sí, en esto puede ser que yo no quiera ceder, pero estoy dispuesto a hacer otras cosas. ¿Por qué tú crees que de alguna manera te han puesto esos motes de duro o de poco transigente o de que estás en un extremo del arco iris? A ver, ¿Tú sientes que lo estás? a ver, no, yo no me siento en ningún extremo. ¿Ah? Como dice la revista de José Piñera, un líder de extrema necesidad, no extremista. Porque claramente yo de extremista no tengo nada. Yo soy una persona que dialoga, pero tú en el diálogo, bueno, no siempre vas a coincidir con el otro. Entonces, aquí gran parte de los medios de comunicación han construido una imagen, Así porque es. en el fondo cuando tú entras a un debate con un periodista y entre comillas le ganas el debate, porque dejas en evidencia que él tiene una línea política. Me ha pasado muchas veces que los que conducen un programa tienen una identidad política. Daniel Matamala tiene una identidad política y nosotros empezamos a debatir del tema de la educación hace mucho tiempo y él era partidario de lo que decía Giorgio Jackson, pero no lo confesaba. Entonces, daba una imagen de ser una persona amplia de criterio, pero él tenía su criterio formado en una línea. Y cuando tú empiezas en el debate con él empieza a caricaturizar lo que tú dices. No, es que tú eres homofóbico, ¿ah? Porque no quieres que se legisle sobre el matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual. Tú no quieres que se produzca la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Entonces yo le digo, mira, yo tengo en eso una línea, respeto a la tuya, y esto se resuelve democráticamente. Se va a resolver en el Parlamento. Cuando se aprobó la ley del aborto en 3 causales, yo no me encadené al Congreso y dije, esta ley no sale de aquí. No, yo perdí. Y acepto que hay una ley, pero no la comparto. Yo no la voy a compartir nunca. Y creo que cuando tú vas a las personas y les explicas bien todo lo que hay detrás, o le das la libertad de elegir dónde vas a poner los recursos, la gente va a elegir bien. Y por otro lado, en estos temas, yo siempre contesto, ¿te fijas? Hay otros candidatos que le hacen el quite al tema o le ponen condiciones al que te va a entrevistar y te dicen, yo no voy a hablar de estos temas. Si tú me quieres entrevistar, es sin estos temas. Pero mira, pero déjame hacer un paréntesis al respecto que es importante para todos los que nos escuchan aquí en este programa de Unidos por Chile. Ya hemos entrevistado, bueno, los años anteriores a muchísimos grandes personajes que nos han dado su visión y nos han enseñado, pero ahora hemos entrevistado a Sebastián Sichel, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones y a José Antonio, y quiero decirles que ninguno, absolutamente ninguno de ellos, puso ningún marco de referencia o de conversación, sino que en la más absoluta de las libertades y en la confianza, que el respeto establece como marco, evidentemente, entre gente razonable y bien intencionada y que quiere lo mejor para el país. Así que doy fe absoluta de que José Antonio se sienta acá a conversar sin saber lo que este pobre individuo le va a preguntar. Por lo tanto quiero aprovechar de que estamos acá, de hacer una cosa medio entretenida contigo antes de entrar a temas que van a ser algo rudos. Pero te quiero preguntar, te voy a dar algunos nombres o algunas situaciones y quiero que tú me contestes con lo primero que se te ocurra a la cabeza, ya sea un adjetivo, un sustantivo, lo que quieras, ¿ok? Complejo esto, ¿eh? Yo sé, pero puedes decir paso, puedes decir Ya. paso. Daniel Jadwe. Un extremista. Ok. Augusto Pinochet. Un presidente de Chile. Salvador Allende. El que nos llevó a la destrucción. Michelle Bachelet. Una mala gobernante. Sebastián Piñera.
una decepción. Mira, tercer candidato que hizo lo mismo, ¿eh? No, perdón, no No, lo digo yo como comentario, pero ha sido, ok. Sí, si me estaba hablando de los otros tres, la única diferencia es que yo no fui ministro de él y no le pedí nada a cambio de apoyarlo. No, está bien. Pero creo que es importante, que es increíble dentro de todo el abanico de adjetivos o sustantivos que uno potencialmente puede ocupar, hay uno que tiende a repetirse. Sigamos con esto. Yanna Proboste. Ex ministra de Educación que fue destituida. Gabriel Boric. Gabriel Boric, un idealista equivocado. Okay. Mario Desbordes. Paso. Es una carta que voy a usar. Sí, por supuesto, úsela. Sebastián Sichel. Alguien que ha evolucionado para bien. Ignacio Briones. Me ha defraudado su puesta en escena presidencial. Joaquín Lavín. Un socialdemócrata. José Antonio Cast. Un optimista compulsivo, un enamorado de lo que hace. Bien, muchas gracias. Eso nos permite de alguna manera situarnos. Cuéntame un poco del 18 de octubre. ¿Qué crees tú que pasó en Chile? ¿Crees tú que efectivamente fue algo espontáneo, ciudadano, y una manifestación de rabia, de impotencia frente a las cosas negativas que estaban ocurriendo en Chile? ¿O fue también algo que se aprovechó de determinado grupo? ¿O tú crees que hay un poder extranjero o alguna corriente política extranjera que deliberadamente ha llevado las cosas por un curso? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que todas las anteriores, porque hay una mezcla y es difícil saber cuál en el momento crítico tuvo mayor preponderancia. Yo lo que sí puedo decir es que el 18 de octubre tuve un seminario en La Serena, donde me invitaron a mostrar mi visión de país. Aterricé a las 12, ya teniendo cierta información de lo que había ocurrido en la estación Santa Ana del metro, y me bajé del avión y hice un video, que está ahí, que es un llamado al presidente a que declare el estado de emergencia. Viernes 18 de octubre, 12 del día. Y después de eso partí a dar mi charla a un grupo que había sido convocado por gente que se dedica a las inversiones, un grupo muy destacado, y le hice una presentación y me dijeron, tú estás loco, o sea, mira lo que nos habéis mostrado. Y yo les mostré imágenes en temas de Estado de Derecho, en temas de salud, en temas de inmigración, en temas de activismo político. Les mostré cómo paralizaban Santiago para el Día del Joven Combatiente, cómo se tomaban las calles desde el Instituto Nacional. O sea, le hice una descripción que a los 2 días uno me escribió y me dijo, estoy impresionado, es como que tuviera una bolita de cristal. Y no tenía ninguna bolita de cristal, si habían cosas evidentes que estaban ahí y que nosotros veníamos diciendo hace mucho tiempo. Cuando tú pierdes la autoridad, se generan situaciones que después no puedes manejar. Y aquí se perdió la autoridad respecto del Estado de Derecho, que no se cumplió, se abandonó al alcalde de Santiago en el tema del Instituto Nacional, no se instaló la autoridad que correspondía, no se defendió el Estado de Derecho en la Araucanía, que era algo que nosotros veníamos planteando de hace mucho tiempo. O sea, tú puedes ver los videos de mi campaña presidencial y te vas a dar cuenta de lo que era el terrorismo y que todos lo negaban. Entonces, suma y sigue. Después se convocó a la COP25 en Chile. O sea, si tú miras lo que yo dije en marzo del 2019, diciendo cómo se le ocurre traer la COP25 a Chile, se van a traer 10.000 activistas medioambientales y se van a traer a la Greta en barco porque ya no vuela, como una gran líder del cuento. Y yo soy un amante de la naturaleza, la defensa del medio ambiente, pero soy racional. Entonces,
venían dándose todos esos factores y además todo lo que era el programa de gobierno se guardó en un cajón. Si nosotros cuando apoyamos... ¿Por qué tú crees que ocurrió eso? ¿Por qué tú crees que Sebastián Piñera de alguna manera pareciera ser que el programa que él había prometido, por el cual votó una cantidad importante de chilenos, de hecho sacó la mayoría más importante en los últimos gobiernos, ¿por qué tú crees que Sebastián Piñera cambió? A ver, yo creo que él no resiste estar mal con la opinión pública y creo que tiene un tema importante con el tema de las encuestas. ¿Ah? Entonces hoy día el rating de la televisión, las encuestas te hacen tomar decisiones que al final van en contra de tus convicciones. Yo creo que él cae en eso y un grupo cercano a él cayó en lo mismo. Sí, yo no tengo nada y me alegro de que Chile le vaya bien en temas cinematográficos y se haya ganado el Oscar La Mujer Fantástica. Yo vi la película, a mí no me gustó. Yo no soy un experto en arte, en cine, pero me aburrí. Y aquí como le hayan dado la estatuilla del Oscar, bueno, todos corrieron a tomar la estatuilla del Oscar y un tema que no estaba con urgencia, no era una urgencia social, se transformó en el tema de debate, que era la identidad de género. Y la identidad de género terminó en Chile con la peor ley de todas, que es cambio de la partida de nacimiento. Yo no tengo problema en que alguien en su carnet de identidad, en su pasaporte, en este caso diga Daniela Vega, no tengo ningún problema, pero eso es distinto a ir a la partida de nacimiento y cambiarla, y de ahí borrar tu historia para atrás. ¿Ah? Yo eso no lo comparto y creo que es una mala ley, y nosotros se lo planteamos, pero desde el gobierno y desde un sector de la derecha chilena, tomaron esto como que fuera lo más importante para el país. Y tuvieron un debate de un año por el tema de la identidad de género. Es como el tema que ahora plantea el presidente en su cuenta presidencial. El matrimonio igualitario, el matrimonio sexual, como le quieran decir. ¿A pito de qué? Él dinamita lo poco de unidad que le quedaba a su coalición de gobierno. Y hoy día, bueno, todos ponen paños fríos de aquí que allá, pero cuando tú eres presidente, tienes un gabinete y no le informas a tus ministros de uno de los anuncios que sabes que va a generar controversia, bueno, estás pensando en ti, estás pensando en la encuesta CADEM del día lunes, entonces esta ansiedad por las encuestas, por figurar, por ser, no sé, reconocido internacionalmente, al final te pasa la cuenta, porque él es un buen administrador, y muy buen administrador. El terremoto lo sacó adelante después de la crisis que nos dejó Michelle Bachelet. El tema de la pandemia lo enfrentó razonablemente bien con Mañalich a la cabeza, ¿no es cierto? Y Chile hoy día tiene posibilidad de tener la vacuna porque todavía se cree en el modelo país. Pero llegado a la presión, él no reacciona bien. Y cuando llega el 18 de octubre, hay una acumulación de temas que son responsabilidades de amigos nuestros. Si cuando la gente empieza a reclamar contra las autopistas, el concepto de la concesión no es negativo en sí mismo, pero cuando el servicio es malo, cuando te das cuenta de que se venció esto de que el riesgo de que no te iban a pagar nadie y que al final sí todo el mundo más o menos paga dentro de un margen, bueno, la utilidad que se calculó era con unos seguros increíbles para que la gente aceptara la concesión y después tú no lo modificas. Bueno, ¿y quiénes están detrás de eso? Amigos nuestros. Cuando tú ves, cuando las universidades privadas se generan, es una gran potencia, pero cuando te hacen firmar un pagaré y tú o tu papá se enferma de cáncer y dicen, no, usted ya firmó el pagaré y tú vamos para adentro. Bueno, eso hace que Tuma en su momento saque una ley diciendo que hay una posibilidad de retractarse de la matrícula que tuviste en una universidad. Pero el sistema estaba bien pensado, pero los amigos nuestros trataron de abusar. ¿Quién mató el multiroot? Amigos nuestros, que están en buenas posiciones, que estudiaron con nosotros. Y así suma y sigue el tema del CENSE. Bueno, pero eso significa que está bien, pero eso significa entonces que aquí tenemos dos cosas que me parecen que hiciera tu visión. Me parece por una parte que ha existido un tema de formación moral, porque se ha permitido el abuso, ¿no es cierto? Porque una cosa es el emprendimiento y generar riqueza, generando virtud alrededor, y otro es abusar del que menos tiene. Y por lo tanto, en ese sentido, la izquierda o los movimientos sociales han planteado cosas que son absolutamente legítimas y que de alguna manera generaron todo este movimiento, o no es así. A ver, ellos aprovecharon situaciones de abusos que están ahí. El tema del TAC,
o sea, vuelvo a insistir, yo soy partidario de las concesiones, pero hay que hacerlo bien. Yo soy partidario del sistema de capitalización individual, AFP, pero hay que hacerlo bien. Entonces, quienes dirigían la AFP nunca se dedicaron a transparentar cómo manejaban los fondos, qué es lo que hacían, a comunicarle a las personas. Tú, claro, cuando te quieren matricular en una AFP, antes tenías como 5 personas que eran los agentes de venta, y después tú te querías cambiar de AFP y tenías que hacer una fila enorme. ¿Ah? Cuando tú suscribes un contrato con una compañía de teléfono por celular, que fue un avance gigantesco. ¿Sí? No olvidemos que antes la compañía de teléfonos de Chile, tú tenías que meterte en una especie de lista para que te entregaran un teléfono. La competencia permitió que hoy día cada uno tenga acceso a un teléfono celular, pero antes tú te metías y no había portabilidad. ¿Y quiénes se oponían a que se diera la portabilidad? Los que dirigían estas compañías. El tema de la relocalización de las antenas de los celulares. Pero todo esto de alguna manera también ha sido permitido, permeado, porque existió una clase política que se financió, no todos, pero algunos se financiaron con estos grupos económicos y miraron hacia el lado para permitir que esto siguiera ocurriendo. Y es por eso que los escándalos del financiamiento de la política, en donde de hecho todo el mundo sabe que no se siguió investigando porque iba a seguir cayendo un montón de gente. Entonces, de derecha y de izquierda. De derecha y de izquierda, por supuesto, y se paró cuando ya la cosa iba más hacia la izquierda, por supuesto. Entonces, la pregunta que te digo yo ahora, José Antonio, ¿cómo mejoramos la calidad de la política en general? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a votar? Porque este domingo tenemos elección por gobernadores, y tenemos 2 gobernadores, 2 candidatos con visiones totalmente distintas de lo que debe ser, y con competencias totalmente distintas. Entonces, tú, por ejemplo, ¿llamarías a votar por Orrego o por Oliva, o dices no, porque en realidad en esta pelea no voy? ¿Cómo se hace eso? A ver, lo primero es decir cómo cambiamos dando el ejemplo. O sea, si nosotros en la campaña hablamos en contra del nepotismo, y yo se lo dije a amigos míos, y eso sí que eran amigos míos, porque alguien preguntaba quiénes son nuestros amigos. Bueno, yo en realidad no tengo amigos en COPSA, no tengo amigos en algunas empresas que estoy criticando, no tengo amigos ahí, pero soy gente conocida, que se mueve en el mismo ambiente, que te encuentras de repente en reuniones sociales o en seminarios, en distintas partes, y nadie se atreve a decirle, ¿sabes qué? Me tienes hasta aquí con lo que estás haciendo. Y en el tema de la política, yo a amigos míos les dije, ayúdame, firma conmigo este proyecto de ley antipituto. Entonces lo decían, oye, qué interesante, es contra el nepotismo, sí. Y lo empezaban a leer y me decían, no, esto es muy extremo. Entonces, ¿qué parte? No, mira la consanguinidad, no sé qué. No, pues este proyecto está pensado para que tu señora no trabaje en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y dónde está hoy día la señora de ese amigo mío? En el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y dónde está el hermano? En el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y dónde está el primo? En el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y dónde está el cuñado? En el gobierno de Sebastián Piñera. Bueno, eso es algo que hay que erradicar. Entonces, mis hijos a veces me decían, oye, pero ¿cómo es tan intransigente? Porque yo les decía, mira, cualquiera que esté en mi familia, y si yo soy presidente, que se olvide de trabajar en un cargo de designación de confianza. Eso hace que también del mismo sector mío, algunos no me quieran, porque dicen, no, este compadre nos va a quitar todas las posibilidades que nos corresponden por el hecho de haber llegado a tener el poder. Desde ahí uno parte. Y en el tema que tú me preguntas de Oliva o Orrego, primero hay que decirle que yo voy a ir primero voy a ser vocal, no me voy a excusar, como no me excusé cuando me nominaron para la elección de constituyente, entonces voy a estar ahí. Pero si no estuviera ahí, yo iría a votar. Perfecto. No estoy llamando a votar por uno o por otro, pero yo voy a votar, en la urna voy a votar por Orrego. Pero no voy a hacer campaña por él, porque la verdad es que no me representa. O sea, está bien, claramente, está bien, y él no quiere el voto nuestro. Pragmático. Tú estás siendo pragmático. Sí, porque al final del día, cuando yo escucho a la Karina Oliva, que dice que mete hasta en el tema del narcotráfico, del patriarcado, y dice que aquí hay un abuso, ¿no es cierto?, porque los que dirigen el cartel son hombres y la primera línea son mujeres. O sea, es una cuestión insólita, como trata de meter siempre el mismo tema. Yo fui compañero de la universidad de Claudio Orrego, le tengo gran respeto. Nunca voté por él, porque claramente había alguien que me interpretaba más. Yo no voy a llamar a votar por él.
pero y el Partido Republicano no ha hecho un llamado, como lo ha hecho públicamente, no sé, Mario Desbordes, Joaquín Lavín, Briones, hoy día se sumó Sebastián Sichel. Yo no hago un llamado a votar por él, pero en mi libertad, ¿no es cierto?, de ejercer mi derecho a votar, voy a entrar y voy a votar por él. Perfecto. ¿Y por qué no llamarías a votar por él, siendo que lo que está al frente de él, según lo que tú planteas acá, es una visión totalmente distinta de cómo tú ves la sociedad? ¿Por qué tú podrías no hacer un llamado activo, por ejemplo? Porque tampoco es lo que a mí me interpreta como gobierno regional. Yo hice un llamado a votar por el Rojo Edwards, que me interpreta. Hice un llamado a votar por Sebastián Piñera, que en su momento me interpretaba. Y quizás si volviéramos a la misma situación que vivió Chile en ese momento con Goy, con Meo, con Guillé y Piñera, yo volvería a tomar la misma decisión de hacer un llamado a votar por Sebastián Piñera. Pero el estilo de gobierno que ha tenido Claudio Rego, ya sea en Peñalolén o como intendente o como ministro en su momento, no me interpreta. ¿Te fijas? O sea, yo no llamaría a otros a votar por él. Es una decisión que yo tomo personalmente, pero no llevaría a otro a decirle, mira, vota por él, porque el llamar a votar por el mal menor es algo que nos ha llevado a lo que tenemos hoy día. Perfecto. Déjame hacerte un par de preguntas concretas para después entrar a otro tema que me parece que pudiese ser interesante. ¿Qué opinas tú de lo que está ocurriendo en Perú con esta elección de Castillo, que pareciera ser que ya él es el presidente electo, que si bien es cierto estas últimas 24 horas ha moderado un poco el lenguaje, pero el lenguaje general con el que captó la mayoría de los votos fue un lenguaje muy extremista? Bueno, en base a qué se construye un lenguaje como el que él lo lleva, a una decepción total del sistema político. Y porque tampoco había una línea clara. Yo hoy día siento que nosotros del Partido Republicano al menos estamos mostrando una línea, pero 2 veces se ha votado por alguien que al final del día dicen, bueno, yo voté por él, por esto otro. En la última elección a mí me tocó vivir lo que es el voto útil. Cuando se decía, no, mira, Sebastián Piñera va a ganar en la primera vuelta por un 50+1 si es que Kast se retira. Bueno, ese estilo de hacer política destruyó Perú también. Sí, recordemos que aquí se eligió a Kuczynski hace un tiempo atrás y terminó preso. Y después la cantidad... Perú es una realidad un poco distinta, quizás incluso menos ideologizada que la chilena. Porque han pasado de Alan García, pasaron a Fujimori, de Fujimori pasaron a Ollanta Humala, no me acuerdo de quién fue después, pero es una de Toledo, después de Toledo, Ollanta Humala. La Keiko ha estado siempre a punto de ganar. Entonces, yo creo que el deterioro de la clase política peruana fue anterior al nuestro, y es parecido a lo que ocurre en Bolivia, en Argentina. El deterioro es tremendo. Aquí tenemos un deterioro, pero todavía tenemos algunos que levantan una banderita diciendo, mira, aquí hay que hacer las cosas de una manera distinta. Perfecto. ¿Tú qué opinas de la migración? Tú eres hijo de migrantes. Yo también soy nieto de migrantes. ¿Tú qué opinas de la migración, de este fenómeno migratorio en que hoy día tenemos ya prácticamente el 10% de la población chilena es migrante de los últimos 10 años? Bueno, es algo que, si tú miras para atrás, yo también vengo planteando hace mucho tiempo, que aquí no es la situación normal de la migración. Chile se transformó en un polo para la migración por un buen desempeño económico. Nosotros seguíamos siendo un país destacado frente a todo lo que ocurría en Latinoamérica. Antes todo el mundo se iba a Estados Unidos, y ahora después se iba a Estados Unidos y a Chile. Y esta es una migración descontrolada y que fue fomentada en un tiempo por las autoridades, porque esto de las aerolíneas LO, ¿no es cierto?, que venía llena de Haití y se volvía para afuera, eso es una decisión política que tú aceptas. O sea, tú decides aceptar una política migratoria de puertas abiertas que claramente te trae consecuencias negativas para el país. Yo creo que nosotros tenemos que ser abiertos a la migración, pero regulada. Yo siempre decía, si tú quieres entrar a mi casa, entras por la puerta, no por la ventana.
y aquí entró mucha gente por la ventana, y nadie hizo nada. Este gobierno trató de enderezar el tema, ¿no es cierto? Y puso unos plazos para regularizar a los que estaban de manera ilegal en Chile. Después aceleró el tema de la ley de migraciones para modernizarla, pero en acciones concretas dista mucho de lo que yo habría hecho. En el programa de gobierno del 2007, yo hablaba de barreras físicas, que podían ser zanjas en la zona del altiplano chileno, porque había tráfico ilegal de personas y había tráfico de mercaderías también ilegales y de drogas. Y me decían, no, tú eres Trump. No, yo no soy Trump. Yo conozco lo que es el altiplano. Y tú no sabes dónde está el límite. Y por eso unos carabineros terminaron detenidos al otro lado, porque le hicieron una especie de trampa, ¿no es cierto?, para vengarse de lo que haya sido la detención de un militar boliviano en Chile. Y en este gobierno a mí me tocó ir a Colchane, ya he ido 2 veces a Colchane, y hablar con un subsecretario y decirle, hagan algo. Si por Perú no están entrando, porque ahí se cerró la frontera, pero se dan la vuelta, personas que están en Tacna, se vienen por Pisiga Bolívar, ¿no es cierto?, y entran por Colchane y se van a Arica. La mayoría se venía a Santiago, pero se dan una tremenda vuelta porque aquí no había control fronterizo. A propósito de control, ¿tú qué habrías hecho o qué harías hoy día con el tema de la Araucanía? Yo siempre he señalado que hay que recuperar el Estado de Derecho y que eso se recupera de distintas maneras, no solamente con el uso de la fuerza. Algunos dicen, no, hoy día sí corresponde el estado de emergencia, el estado de sitio, la fuerza militar. Aquí se han hecho mal las cosas. Y siempre decían, no, vamos a ir con el plan Araucanía, van como en el 5º plan Araucanía. Pero como no hay consecuencias cuando se quema una iglesia, cuando no hay consecuencias cuando queman una escuela, al final esto es un cáncer que solo va creciendo. Y tú lo paras desde la ley del tránsito hasta la norma que rige las leyes tributarias, la norma que rige la CONAF, la norma que rige el INDAP. O sea, se dejó de cumplir todo porque circulan vehículos sin patente. Ese vehículo tiene que estar en el correo municipal. Circulan vehículos sin revisión técnica al día. Ese vehículo tiene que ser sacado de circulación. Pero hay algunos que son como que tienen fuero para todo. Entonces no les pasa nada. Cuando un agricultor quiere cortar un bosque, tiene que ser un plan de manejo que lo revisa la CONAF. Cuando en la comunidad de Temuco-Uycuy... ¿Pero por qué hay camionetas que circulan sin patente y tienen fuero? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Hay narcotráfico, narcoterrorismo, terrorismo étnico, hay protesta social, hay levantamiento? ¿Qué es lo que hay? Hay falta de control y falta de autoridad. Porque cuando se detiene ese vehículo, después alguien llama y dice, oye, no molestes, que son de Temuco-Uycuy. ¿Ah? Déjalos tranquilos, y ¿para qué te metí en problemas? Bueno, ese tipo de cosas, no hay cumplimiento de la norma. Cuando tú no puedes entrar a una zona y hay un diputado como Boric que dice que él va a pelear por la autonomía, ¿no es cierto?, del territorio mapuche, un estado dentro de otro estado, y nadie dice nada, nadie hace nada, bueno, al final el que tiene que hacer las cosas dice, bueno, yo no tengo protección. O sea, si el carabinero va y cumple con su deber, lo dan de baja o lo encarcelan, porque aquí pueden haber muchas interpretaciones del caso Catrillanca. Pero lo que se dio ahí fue una persecución policial que terminó en la muerte de un comunero. Pero cuando tú ves lo que tienen que hacer los carabineros para llegar ahí y cumplir su deber, y después los dan de baja a todos y se sacan hasta el intendente, bueno, tú dices, ¿dónde está la autoridad? Entonces, si tú no controlas los vehículos, si tú no haces el control de la tala de bosques, parece muy ridículo. ¿Ah? Decir, oye, pero ¿cómo estáis hablando del control vehicular? Es que una cosa lleva a la otra. Entonces, lo que tú tienes que recuperar es el cumplimiento de la ley en el amplio espectro. Y además de eso, tú tienes que aplicar el estado de sitio, el estado de emergencia focalizado. Yo nunca dije, llevemos un tanque y pongámoslo en la plaza de Temuco. No. Hagamos puntos de control en las 4 o 5 accesos que tiene Temuco-Uycuy. Y a nadie tiene que sorprenderle si tú vas a Europa y ves puntos militares en Roma. En todas partes, no. Pero aquí hay un escándalo. No, por supuesto. José Antonio,
déjame llevarte ahora, porque el tiempo ha pasado muy rápido y ha sido extraordinario, pero te quedan muchas cosas sobre el tintero y quisiera tratar de tocar un par de ellas. Republicanos te lleva a ti de candidato a presidente. ¿Vas a llegar hasta el final? Es decir, porque hoy día pareciera ser que el naipe se cambió un poco y que de alguna manera viene una fuerza opositora, una fuerza un poco más dura, más extremista. ¿Tú estás dispuesta o estarías dispuesto a llegar hasta el final o quisieras tender puentes con los otros candidatos si fuese necesario y bajar tu candidatura como algunos han dicho porque vas por fuera de Chile Vamos? ¿Cómo estás viendo eso tú? Bueno, le estamos pidiendo a los otros que terminen con la primaria, que se bajen y me proclamen a mí. Ajá. Aquí es divertido, lo hago en broma, pero aquí es siempre muy divertido porque siempre los responsables somos nosotros. En la vez pasada yo era el responsable de que Piñera no pasara a ser presidente en la primera vuelta. Ese era el voto útil. Y tengo guardado los videos de Pablo Longueira, de Joaquín Lavín, de Hernán Larraín, y padre e hijo, ¿no es cierto? De todos diciendo que las encuestas, los analistas, todo el mundo decía que si yo me bajaba, Sebastián Piñera ganaba en primera vuelta. ¿Y cuál fue el resultado? Sebastián Piñera, 36 puntos. Personas cercanas a mí no votaron por mí porque yo era el que iba a destruir la democracia. ¿Ah? Y les quiero recordar que en la primera presidencia de Sebastián Piñera, él le volvió a entregar la banda a Michelle Bachelet. O sea, hizo las cosas tan mal que terminamos donde mismo. Y terminamos peor porque el segundo de gobierno de Bachelet fue peor. Entonces, hoy día, cuando dicen, no, es que tú tienes la responsabilidad de que bajarte porque empezaron ahora con el voto útil 2.0. Si van dos de derecha, no pasa ninguno a la segunda vuelta. ¿Y en base a qué? ¿En base a qué argumento? ¿En base a qué número? Entonces yo les digo, miren, votar por el mal menor no nos resultó la primera vez y la segunda vez tampoco resultó. Nosotros tenemos una identidad y la vamos a llevar hasta el final. Yo voy a ser candidato a la primera vuelta y voy a tratar de pasar a segunda vuelta. Y cuando la academia hoy día me da 8 puntos y hace 4 años me daba 0 puntos, quiere decir que algo ha cambiado. Porque ya que tenga que reconocer que tengo 8, cuando la vez pasada me daban 0 y saqué 8, si hoy día me dan 8 es porque tengo 15 o 16. Frente a eso mismo, la dulcificación del Partido Republicano, la dulcificación de tu persona, no te permitiría, digo estratégicamente, porque uno lo escucha, crecer un poco más hacia el centro? Bueno, yo creo que nosotros ya crecimos mucho, porque del 0 al 8 fue una sorpresa para algunos, y hoy día que ya estemos en el 8, según CADEM, que claramente yo no le creo, ¿no es cierto? Y no me gusta lo que hacen, y menos que el gobierno le pase tantos recursos a las encuestas, porque voy a pasar los recursos a otras cosas, quiere decir que nosotros crecimos mucho, y que hoy día hay mucha gente que no quiere votar por el mal menor, que quiere una identidad, y que se da cuenta de que nosotros somos racionales, que partimos desde el sentido común para abordar las políticas públicas. Y se necesita alguien que confronte al adversario de verdad, que es Jadwe. Si a mí me llama la atención y me alegro que hoy día Joaquín Lavín esté diciendo que el adversario es Jadwe, porque hasta hace un par de meses atrás decía que él estaba dispuesto a incluirlo en su gabinete. Una cosa increíble. Entonces, para llegar a ese debate presidencial, tú necesitas también carácter para desnudar al que tienes al frente. Sí, cuando debate Joaquín Lavín con Jadwe, tú dices, Jadwe le tira de todo y Lavín sonríe. No. Tú para enfrentar a la izquierda dura necesitas carácter. Necesitas alguien que pueda confrontar lo que ellos han hecho, no solamente en Chile, sino que a lo largo de la historia en todos los países donde han llegado a ser gobierno. Por eso voy a llegar a la primera vuelta, y no porque nosotros quisiéramos, sino porque se ha hecho imposible llegar a un pacto parlamentario con Chile Vamos. Nosotros hicimos esfuerzos tremendos para que se diera la unidad en la constituyente. Nosotros estuvimos por el rechazo firme, pero el día 26 de octubre llamamos a la unidad. Y la unidad se dio
por ahí por el 6 de enero, cuando había que inscribirse el 11, siendo que nosotros dijimos, oye, adelantemos esto. Después teníamos ya 100 o más candidatos a nivel nacional y terminamos en 17. Y de esos 17 salieron electos 4. Y al día siguiente que salieron electos los 4, con todo el escándalo que significó inscribir a la Tere Marinovich, era como que si ellos hubiesen ido a buscar a la Tere Marinovich y la hubiesen inscrito y le daban las gracias por haber sacado a Cristian Monker con sus votos. Y se perdió Gonzalo Blumen. Y ese grupo de Evópolis hoy día no descansa en decir que somos extremistas. Entonces tú ves el video promocional de Briones y dice, miren, yo no voy a ser presidente, no voy a ser presidente de los extremistas. Y pone a Jadwe y a mí. Una cosa increíble. ¿A pito de qué? Después ves a Mario Desbordes diciendo que nosotros somos responsables del desastre. Perdón, nosotros en el rechazo solitos sacamos el 22 y cuando se nos sumaron los de la prueba, que eran de derecha, bajamos al 21. Entonces, nosotros hemos salido a criticar, ¿eh? Yo no he salido en los medios públicos a decir, mira lo que dice este, lo que dice el otro. No, pero vemos que es imposible con Evópolis, vemos que es imposible con RN, porque ellos han tomado una distancia infinita. Por el lado de Joaquín Lavín, lamentamos que estén usando el tema del voto útil, y el más tranquilo de todo es Sichel. Sichel estuvo a todos yo les he preguntado por los distintos nombres y quiero comentarte, y es bueno que veas, probablemente en las entrevistas anteriores, Sichel se refirió a ti de muy buenos términos y quiero que lo sepas. Mira, hemos pasado ya casi una hora conversando contigo. Antes de dar por finalizado, por favor, ¿qué te gustaría que la gente que nos escucha dejara como mensaje o pudiera amplificar? O que tú mismo, aquí aprovecha esto y después tu comando lo edita y puedes utilizarlo. Siéntete con la libertad antes de despedirnos. A ver, llamarlos a querer en Chile y hacer las cosas bien. Siempre hay algo que depende de nosotros. El trato con la persona que trabaja con nosotros. Eso genera una distancia infinita a veces cuando hay maltrato, cuando hay gente que quema los recursos. Yo no tengo nada en contra de alguien que tenga un Maserati, que lo tenga, pero que pueda ir a cualquier lugar de Chile y explicar por qué tiene el Maserati. Me ha tocado dar charlas a personas muy importantes y le digo, ¿usted sabe lo que se demora la persona que está en la portería abajo en llegar al trabajo? ¿Tiene dimensión de lo que es el transporte público y lo que hizo el Transantiago en Chile? Entonces, hay veces que uno ve personas bien formadas, importantes, pero que se olvidan de la relación humana. Y eso yo creo que hay que recuperarlo. Criticaron mucho a la Pilar Sordo, creo que fue, por una vez que dijo que ella le llevaba torta al portero del condominio. Porque decían, mira lo rico que entrega. No, pero es que ahí hay una cosa que es más importante que ir a dejarle un trozo de torta. Es el compartir. Mis hijos... La humanización, estamos de acuerdo. Mis hijos se criaron en el mismo estilo de vida que tenía yo, dentro de la misma industria. Y yo le agradezco hasta el día de hoy a las personas que estaban ejerciendo el rol en la portería, que le enseñaron a uno de mis hijos a hacer conejo al escabeche. Pero esa relación normal entre alguien que puede ser el dueño de la empresa con alguien que tiene la función más pequeña dentro de la empresa y que no es de tensión, es algo que se ha perdido. Y eso tenemos que recuperarlo, y tenemos que recuperarlo desde las personas que tienen más posibilidades. Entonces, cada uno de los que está presente, piense la última vez que entró al edificio y cómo saludó o no saludó al conserje. Cosas de detalles así marcan una diferencia gigante. Ir a recorrer, yo no digo, porque el otro día me entrevistaron de La Tercera y yo le decía, los políticos dinamitaron el sistema porque no conocen. Entonces me decía, pero usted va al consultorio público, usted se atiende en el hospital, usted usa el Transantiago. No lo uso, pero he hecho todos los recorridos de Transantiago, he recorrido casi todos los hospitales de la región metropolitana en la urgencia, y digo, esto no puede seguir siendo así. Y tenemos una posibilidad enorme de que no siga siendo así. En salud le metemos un poquito de gestión, un poquito menos de abuso. En educación, lo mismo. Y hemos perdido grandes oportunidades desde el gobierno
para enmendar el rumbo. José Antonio, yo creo que lo que tú dices, yo personalmente lo comparto como hijo de la educación pública desde siempre, desde colegio de barrio hasta el Instituto Nacional, la Universidad de Chile, entiendo claramente lo que significa el concepto de dignidad y lo comparto y lo aplaudo y me encanta, y lo digo transparentemente, escucharlo en ti. Quiero agradecerte por tu gentileza, quiero desearte el mayor de los éxitos en estos desafíos que se vienen. El país necesita buena gente con distintas visiones, con visiones generosas que quieran complementar, que quieran sumar y no quieran restar. De verdad te deseo el mayor de los éxitos y de seguro esta no es la primera vez, pero de seguro no va a ser la última vez que estemos juntos en esto. Así Oye, un bonus track. Es para darte las gracias a ti por la labor que realizas junto al Checho y a Dr. Metch. ¿Ah? Claro, a Michelle. Agradecerle. Y ojalá que muchos de los que nos están viendo se atrevan. Si hay que ocupar los espacios. Y ustedes, desde el sentido común, tienen un programa que no solamente es entretenido, sino que le da argumentos a otros para no sentirse los bichos raros. Entonces, a mí lo que me pasa muchas veces es que digo, ¿por qué nadie quiere decir las cosas por su nombre? Y todos buscan como mimetizarse y ser amigos de todo. Bueno, hay momentos en que uno tiene que cruzarse y decir las cosas. Y ustedes lo hacen mucho mejor que yo, porque es simpático el ambiente, para allá y para acá, pero dicen muchas verdades que nadie se atreve a decir. Entonces, muchas de las personas que nos pueden estar viendo tienen oportunidades de decir las cosas y yo los quiero invitar a que, igual que el doctor Ricardo Tuane, lo hace permanentemente, levantaron una plataforma, Unidos por Chile, que es increíble. Esa es la sociedad civil que al menos yo quiero que se expanda. Entonces, tomen ese desafío, vean que hay ejemplos como Ricardo, como puedo haber sido yo, una persona que llegó sin hablar a la universidad y hoy día no lo paran. Bueno, las posibilidades están ahí, así que muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista y por las distintas iniciativas en las cuales participa. Muchas gracias a ti, gracias a todos por su presencia. No se olviden de difundir esto, de replicarlo, quedan grabados, quedan en YouTube, en Facebook, etcétera, en Instagram. Estamos tratando de que todos conozcamos a nuestros candidatos y tomemos la mejor decisión para nuestro Chile querido. Un abrazo a todos, sigan cuidándose, que los números de la pandemia están complicados y lleven de la oreja a quienes no quieren vacunarse porque tienen que hacerlo. Un abrazo, que estén muy bien, muy buenas noches. Chao, amigos. Chao, gracias.